Antes de comenzar, te invitamos a escuchar con atención esta historia, porque quizás en ella encuentres una verdad que resuene contigo. A veces, la terquedad puede llevarnos por caminos difíciles. ¿Serás tú el burro terco de tu propia vida? Acompáñame en este relato y descúbrelo. En un pequeño pueblo escondido entre montañas, vivía una anciana conocida por su gran paciencia y bondad. Sus vecinos la llamaban Doña Esperanza, pues siempre tenía una palabra amable para compartir y una sonrisa serena en su rostro. A pesar de su avanzada edad, nunca se le vio cansada ni de mal humor. Pero más que cualquier otra cosa, Doña Esperanza amaba a su burro, un animal fuerte y testarudo que había sido su fiel compañero por años. No tenía lujos ni riquezas, pero con su burro a su lado, sentía que nada le faltaba. Con él araba la tierra, transportaba cargas pesadas y viajaba hasta el mercado más cercano. Sin embargo, lo que no sabía es que aquel burro, con su carácter imponente, estaba a punto de enseñarle una de las lecciones más difíciles de su vida. No era un burro común. Desde que era pequeña, mostró una personalidad fuerte y decidida. Si no quería moverse, nadie en el pueblo lograba hacer que diera un solo paso. Si algo no le gustaba, pateaba la tierra con furia y rebuznaba tan fuerte que hasta los pájaros salían volando. Los niños se reían al verlo negarse a obedecer, y los adultos decían que era el burro más terco que habían visto en sus vidas. Pero Doña Esperanza, con su corazón compasivo, jamás perdió la fe en él. Todo en esta vida tiene su tiempo, decía, y hasta el burro más rebelde puede aprender el camino correcto si se le trata con amor. Los años pasaron, y aunque la viejecita seguía confiando en la nobleza de su burro, su testarudez solo parecía empeorar. Cada vez más a menudo, se detenía en mitad del camino y se negaba a avanzar, ignorando los ruegos y caricias de su dueña. Y entonces, el destino decidió poner a prueba aquella relación. A pesar de todas las dificultades, Doña Esperanza nunca se rindió con su burro. Lo trataba con ternura, hablándole al oído, esperando que un día comprendiera que no necesitaba desafiarla a cada paso. Ella no quería doblegarlo con la fuerza, como otros habrían intentado. No. Su método era la paciencia, la constancia y el amor incondicional. Cada mañana, al salir el sol, la viejecita le preparaba su ración de comida con la misma dedicación de siempre. Lo acariciaba, le susurraba palabras de aliento y lo invitaba a caminar a su lado. Aunque el burro se negara, aunque la hiciera esperar horas bajo el sol, ella jamás levantó la voz ni usaba la violencia. Pero incluso la paciencia más inquebrantable tiene un límite. Un día, el burro decidió llevar su prueba demasiado lejos. Todo comenzó con pequeñas señales. Al principio, el burro simplemente se detenía unos minutos antes de continuar su camino. Luego, comenzó a elegir sus propias rutas, ignorando las indicaciones de Doña Esperanza. Finalmente, llegó el día en que se negó por completo a moverse. La viejecita, con su infinita paciencia, intentó todo lo que sabía. Le ofreció su manzana favorita,
Le habló con dulzura. Incluso se sentó junto a él a esperar. Pero el burro no pasó. Sus ojos brillaban con un desafío silencioso, como si quisiera demostrar que nadie, ni siquiera su amada dueña, podía decirle qué hacer. Los vecinos comenzaron a murmurar. Ese burro nunca cambiará, decían algunos. Pobre doña Esperanza. Está perdiendo su tiempo. Pero la anciana no los escuchaba. Ella seguía confiando en su viejo amigo, sin saber que estaba a punto de aprender una lección que le cambiaría la vida para siempre. Era una mañana como cualquier otra. El sol iluminaba los campos dorados, y el viento susurraba entre los árboles. Doña Esperanza, con su andar pausado pero firme, preparó a su burro para el viaje al mercado. Ese día necesitaba vender algunas frutas y comprar provisiones para el invierno. Pero cuando intentó hacer que su burro avanzara, algo fue diferente. Esta vez, no era una simple negativa pasajera. No importaba cuántas veces lo llamara. El burro permanecía inmóvil, como si su cuerpo se hubiera convertido en piedra. Doña Esperanza le habló con dulzura. Le acarició el lomo. Le ofreció su manzana favorita. Pero nada funcionó. Pasaron los minutos. Luego, las horas. El sol subió en el cielo y la anciana, con su infinita paciencia, esperaba. Pero esta vez, el burro no pasó. Algo en su mirada parecía desafiarla, como si estuviera decidido a demostrar que no seguiría ningún orden jamás. Los vecinos pasaban y miraban la escena con lástima. «Déjalo ahí», le decían. «Ese burro no tiene remedio». Pero doña Esperanza no era de las que abandonaban a sus seres queridos. Lo que siguió fue un duelo silencioso. Doña Esperanza, con su fe inquebrantable en la bondad del burro, se negaba a rendirse. El burro, con su orgullo intacto, se negaba a obedecer. La anciana intentó atraerlo con comida, hablarle con ternura, incluso ignorarlo un rato para ver si eso funcionaba. Pero el burro no se movió. Lo que comenzó como una simple negativa se transformó en un verdadero enfrentamiento de voluntades. El día pasó, y la noche comenzó a caer. Cansada, doña Esperanza suspiró y, con su característico cariño, le dijo: «No sé qué intentas probar con esto, mi querido amigo, pero yo estaré aquí cuando estés listo para caminar». Y entonces, se sentó a su lado, en un gesto de amor y paciencia. Pero la vida, con su sabiduría impredecible, tenía otros planes. El tiempo no se detiene para nadie, ni siquiera para los más tercos. Al día siguiente, doña Esperanza intentó una vez más hacer que su burro la acompañara, pero él seguía sin moverse. Fue entonces cuando apareció un grupo de comerciantes que iban camino al pueblo. Al ver a la anciana sola con su burro inmóvil, se detuvieron y le ofrecieron ayuda. «Ese animal es un problema, doña», dijo uno de ellos. «Véndanoslo, y le daremos a cambio un burro más joven y obediente». Los ojos de doña Esperanza se llenaron de tristeza. Sabía que su burro era terco, pero nunca había considerado deshacerse de él.
¿Sería acaso la única opción? El burro, que parecía no preocuparse por nada, no sabía que su destino estaba a punto de cambiar por completo. Porque la paciencia tiene un límite. Y las oportunidades no duran para siempre. Justo cuando doña Esperanza estaba a punto de tomar una decisión, apareció un anciano del pueblo. Era un hombre de barba blanca y mirada serena, conocido por su sabiduría y sus palabras acertadas. No tomes una decisión en un momento de frustración, le aconsejó. El burro no es más que un reflejo de la misma vida. Cuando alguien se niega a moverse, tarde o temprano, el camino decide por él. Doña Esperanza reflexionó en silencio. ¿Acaso era cierto que su burro estaba a punto de enfrentar una lección más grande que su propia testarudez? El anciano la miró con una leve sonrisa y añadió: a veces, aquellos que se resisten a avanzar deben aprender por sí mismos lo que significa perder el camino. Y con esas palabras, la decisión quedó en el aire. ¿El burro cambiaría su actitud antes de que fuera demasiado tarde? Doña Esperanza, con la paciencia que solo los años regalan, decidió hacer un último intento por hacer entrar en razón a su fiel compañero. Mira, querido amigo, le dijo, acariciándole el lomo, no te obligaré a caminar, pero quiero que observes lo que sucede cuando alguien se niega a moverse en la vida. Dicho esto, la anciana tomó su cesta y comenzó a caminar sola hacia el mercado. Al principio, el burro ni se inmutó. Se quedó ahí, inmóvil, convencido de que su decisión era la correcta. Pero a medida que pasaban los minutos y la viejecita se alejaba, algo en su interior comenzó a inquietarse. Siempre había estado con ella. Siempre la había seguido. ¿Y ahora? Los comerciantes, que aún observaban la escena, sacudieron la cabeza con desaprobación. Si ese burro no aprende hoy, nunca aprenderá, dijo uno de ellos. Y tenían razón. Porque la vida, tarde o temprano, nos obliga a aprender. Las horas pasaron. El burro, testarudo como siempre, seguía en el mismo lugar. Pero pronto, el sol comenzó a arder con más intensidad, y la sombra bajo la cual se resguardaba desapareció. La semilla y el hambre empezaron a incomodarlo, pero su orgullo aún lo mantenía inmóvil. La tarde llegó y, con ella, una tormenta repentina. El cielo se cubrió de nubes grises, y la primera gota de lluvia cayó sobre su hocico. Poco después, un trueno retumbó en el cielo, y el burro, que nunca había sentido miedo por nada, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Por primera vez en su vida, dudó. Intentó moverse, pero sus patas, entumecidas por tantas horas sin caminar, le dolían. Su terquedad lo había mantenido inmóvil por demasiado tiempo, y ahora pagaba el precio. Esa noche, bajo la tormenta, el burro comprendió algo que nunca antes había considerado. No todo en la vida se trata de hacer lo que uno quiere. A veces, la obediencia no es sumisión, sino una forma de confiar en quienes nos guían con amor. Recordó a la viejecita, su paciencia, su ternura, y sintió un peso en el pecho. Ella siempre había estado a su lado, esperando lo mejor de él. ¿Y qué había hecho él? Oponerse sin razón,
aferrarse a un orgullo que no lo llevaba a ninguna parte. Esa noche, con el cuerpo empapado y la mente cansada, el burro decidió que, si tenía una oportunidad más, actuaría diferente. Pero aún tenía tiempo para corregir su error. Cuando llegó el amanecer, Doña Esperanza regresó al lugar donde había dejado su burro. Su corazón latía con preocupación, pero en el fondo, sabía que solo él podía decidir si cambiar o no. Al verlo ahí, cansado y con la cabeza baja, suspira. No importa cuánto te ame, no puedo obligarte a aprender, dijo con tristeza. La vida siempre nos da lecciones, pero es uno quien decide si las escucha o no. El burro, con humildad por primera vez en su vida, se acercó lentamente y rozó con su hocico la mano de la anciana. No hacía falta más. Había aprendido. Doña Esperanza sospechó. Sus años le habían enseñado que no podía obligar a nadie a cambiar, ni siquiera a su viejo amigo de 4 patas. Se agachó junto a él y, con la voz serena de quien ha vivido lo suficiente, le dijo: el mundo es ancho y generoso, pero también impaciente. No esperará por quienes se niegan a avanzar. El burro la miró con esos ojos oscuros y profundos, como si de pronto entendiera lo que antes había ignorado. La anciana se puso de pie y comenzó a caminar, como lo había hecho tantas veces antes. Esta vez, el burro no dudó. La siguió. No porque estuviera obligada, sino porque por fin comprendía que ella siempre había querido lo mejor para él. Los vecinos del pueblo, que tantas veces habían sido testigos de la obstinación del burro, se quedaron asombrados al verlo caminar junto a su dueña sin oponer resistencia. Parece que por fin entendió, murmuró uno de los comerciantes. No hay peor castigo que darse cuenta tarde de lo que uno debía hacer antes, respondió otro. Así es la vida. Nos pone señales, nos da oportunidades, nos envía personas sabias que nos aconsejan. Pero si nos aferramos a la terquedad, si ignoramos las advertencias, tarde o temprano, aprenderemos por las malas. El burro aprendió su lección. Pero ¿cuántos humanos siguen atrapados en su propio orgullo, negándose a escuchar las verdades que podrían salvarlos? Todos hemos sido tercos en algún momento. Nos han dado consejos que ignoramos, advertencias que deseamos, oportunidades que dejamos pasar. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo más dejarás que tu orgullo decidido por ti? El burro pudo aprender antes, pero necesitaba perder para entender. ¿Será tu caso igual? La vida es sabia y nos enseña de 2 maneras, con palabras o con golpes. Tú decides cuál lección quieres recibir. Si esta historia te dejó una enseñanza, no te vayas sin compartirla. Alguien, en este preciso momento, necesita escucharla. Dale like y suscríbete a nuestro canal Cuentos del Alma. Y acompáñanos en más relatos que pueden transformar tu forma de ver la vida.